lo que me comenta aquí Jesús es que ya en todos estos estados ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, los congresos locales. Una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con mayoría calificada, más la mitad, más uno de los estados, de las entidades federativas. Es decir, se requieren 17. Y ya de esa manera ya se legaliza el proceso. Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo. Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes, que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía. Todos, cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y a ser votado. Y esa es la democracia representativa y al mismo tiempo democracia participativa. Entonces, vamos a esperar a que termine todo el proceso, porque se están haciendo reuniones en todos los estados, se están llevando a cabo sesiones en los congresos locales. En algunos estados las constituciones establecen, las instituciones locales, las instituciones de los estados, que se requiere mayoría calificada. En otros no, es mayoría simple, pero ya aprobados 18, o sea que ya es legal, porque el mínimo son 17, pero todavía en el transcurso del día de hoy, me imagino, y mañana van a haber otros. Muy bien, vamos. Sí, gracias, con Alberto. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y es ahora AM desde Querétaro. Señor presidente, este lunes pasado comentaba usted sobre que los medios internacionales hablaban que México que estaban dejando de invertir las empresas extranjeras en México, ¿no? Y le comento que el sábado estuvo el informe de gobierno, el informe del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y él informaba de una inversión histórica en Querétaro de 6.500 millones de pesos, como un ejemplo de que se siguen las inversiones extranjeras en el país. Y bueno, a lo largo de estos 6 años, señor presidente, le expuse temas de Querétaro, lugar donde resido, también de temas de Quintana Roo, también que represento a JF Informa desde Cancún, y temas en general nacionales. Y a pesar de este gran esfuerzo de su gobierno, aún existen instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo, que en el caso de los sindicatos todavía no como que se niegan un poquito a tratar de atender también a los sindicatos minoritarios. Entonces eso ha ocurrido, que usted ya se lo he comentado aquí.
Pero bueno, es parte de lo que ha estado ocurriendo. Y bueno, también uno de los primeros temas que yo le señalé aquí en las mañaneras en el 2019 fue el tema de los litros de no a litros en las gasolineras, que había un rastrillo que les ponían a las gasolineras, a las bombas, para no dar litros de litros, ¿no? Y a raíz de ese cuestionamiento que le hice en 2019, pues se reformaron las normas oficiales mexicanas, las 05 y las 185, que regulan el hardware y el software de las bombas, y eso ha logrado pues incidir o que tenga más atribuciones la Profeco, pues para poder inspeccionar esa parte, ¿no? También le he señalado temas como los jueces, los abusos de los jueces. Alguna vez le señalé en Querétaro que llegaron a la casa de un señor, le dijeron, pues esa no es tu casa, él presente y acredita su casa de más de 30 años, y pues al final del día, pues el juez avaló al que en contubernio con otros abogados y personas ajenas, y le quitaron su casa. Son cosas que suceden a veces en esos temas judiciales, ¿no? También le comenté que según se habían concursado direcciones generales adjuntas y se logró también quitar esa parte, que ya no se concursen las direcciones generales adjuntas en aquel momento, ¿no? Bueno, en términos generales también le he expuesto temas de injusticia de salarios, de mandos medios del gobierno federal, también incluso despidos injustificados apegados al servicio profesional de carrera. Hace falta mucho todavía por avanzar en ese tema, hacen falta reformas a la ley y reglamento del servicio profesional de carrera, pero bueno, se ha ido avanzando poco a poco, pero son de los temas que yo le he estado señalando. Y de Querétaro le he señalado también incluso la urgencia de declarar áreas naturales protegidas como Peña Colorada, que gracias a su intervención se logró esa declaración después de más de 20 años que pues los inmobiliarios siempre estaban buscando cómo apropiarse de esos terrenos, ¿no? Y se logró esa declaratoria que para Querétaro ha sido un tema muy importante, ¿no? La insistencia también que le toqué aquí siempre del tren México-Querétaro, bueno, pues ya vimos lo que está ocurriendo ahorita. El pago de derechos ejidatarios en el Parque Nacional El Cimatario también, que es otro tema que los he estado tocando, el huachicol en San Juan del Río, la tala ilegal en Amealco, proyectos de agua y acueductos también que le he estado señalando aquí en la mañanera, y evitar incluso poner una gasolinera en la capital de Querétaro, porque está una zona habitacional, y gracias a su intervención también se logró que ya esa gasolinera no estuviera en un lugar alrededor de hospitales, de escuelas y todo, se logró ahí en la colonia El Porvenir, en la capital queretana. Y bueno, por lo anterior que he expuesto, presidente, me gustaría saber cuál es su balance para el estado de Querétaro en su sexenio, que prácticamente a 17 días de su conclusión. ¿Cuál es su balance hacia Querétaro? Digo, ha sido un estado complicado. Hoy en día sabemos que es el único estado que no aprobó esta reforma. ¿Cuál sería su balance para Querétaro, señor presidente? Pues muy bien, y primero, todo el resumen que haces de tu participación es muy importante, como la participación de todas, de todos. Esto justifica el porqué de las mañaneras, entre otras cosas, porque aquí se hacen denuncias, se plantean necesidades de las comunidades, se hacen propuestas. Todo esto que estás hablando de cómo no entregaban litros completos, cómo engañaban a los consumidores, y aquí se hace la denuncia y se reforman las normas y la Procuraduría del Consumidor interviene, y eso se va controlando, y muchas otras cosas, ¿no? Entre todos. Por eso es acertado. Celebro que la presidenta electa continúe con estas conferencias, seguramente con otro formato, pero van a tener ustedes, los representantes de medios de información, la posibilidad de plantear
con libertad sus asuntos y ustedes representan a los ciudadanos. Entonces, yo al contrario, les felicito a ti en especial por todas tus contribuciones y en efecto hemos avanzado creando como nunca reservas naturales en el país. Creo yo que ya somos el gobierno que más resoluciones de reservas naturales hemos hecho en la historia del país. El general Cárdenas era el que tenía el primer lugar en las declaratorias de reservas naturales. En el caso de nosotros hemos avanzado mucho. Lo que estás mencionando de Querétaro, también me acuerdo de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí y así otros sitios en todo el país. La Giganta allá en Baja California Sur, que era un terreno de Fonatur, se decidió que se convirtiera en una reserva natural protegida. Eso se está haciendo en todo el país. Acerca de Querétaro, yo he tenido buena relación con los dos gobernadores, con el anterior, el gobernador Francisco, y ahora con el gobernador Curi, y no hemos tenido problemas. Desde luego ellos tienen una postura política, así es la democracia, pero hemos trabajado de manera conjunta y Querétaro ha recibido en efecto mucha inversión extranjera y el país no es cierto que por la reforma judicial estaba saliendo capital del país o no estaba llegando inversión extranjera. Puro cuento, nada más para tener una idea, un dato duro. El año pasado logramos récord en inversión extranjera, 35,000 millones de dólares, récord en toda la historia de México, 35,000 millones de dólares. Y en lo que va de este año, en el primer semestre, ya 30,000 millones de dólares de inversión. Claro que este año también se va a superar. Va a ser el año con más inversión extranjera en la historia de México. Y en el caso de Querétaro, pues es cierto, está creciendo la inversión extranjera, está llegando más inversión foránea para la industria en Querétaro. Y es muy buena la relación con el gobernador Curi y el Estado tiene muchas posibilidades de desarrollo. Es un Estado que tiene mucho potencial, que tiene comunidades con mucha tradición productiva, municipios de la Sierra Gorda, conozco todo Querétaro, los límites con Hidalgo, los límites con San Luis, gente muy buena, muy trabajadora. Y luego el área metropolitana, que ha crecido mucho, por eso
era necesario el ordenamiento territorial, el plan de desarrollo urbano, la declaratoria de reserva de área natural protegida, y ha llegado también mucha gente a vivir a Querétaro. Hay mucha gente de la Ciudad de México y de otros estados, y tiene finanzas públicas sanas,